Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas, bien, vamos con este vídeo 2 de este vídeo taller dedicado al control de posición de un motor de corriente continua. Bien, quería comentaros antes de empezar con los factores de acomodación que verdaderamente a vosotros lo que es el funcionamiento de lo que son estas maquetas tampoco os importa mucho, porque vosotros luego cuando vayáis al campo real, a la industria, y vayáis a tener que regular algo, no os vais a encontrar estas maquetas en concreto, porque estas maquetas son unas maquetas educativas que de una forma pedagógica lo que intentan enseñarnos son un poco todos los contenidos que hemos visto, a veces tan surrealistas en la teoría, pues llevarlos a lo que es el campo real, ¿no? Ya verlo visto verlo en componentes, por así decirlo, ¿no? Pero en sí la maqueta no tiene ninguna importancia, ni hace falta estudiarla mucho más allá de lo que yo os comento en estos vídeos, ¿vale? Lo que sí tiene importancia es empezar a identificar los componentes físicos con lo que es nuestro diagrama de bloques, ¿verdad? Que es lo que nosotros más hemos estudiado en la teoría. Entonces, en principio, nuestra entrada, que es lo que tenemos aquí en la parte izquierda del diagrama de bloques, como veis, no es más que un potenciómetro rotativo que yo voy a tener que alimentar, que de hecho voy a alimentar desde 0 a 10 voltios, de tal forma que lo que yo quiero en principio es que cuando yo ponga 300, cuando yo gire este potenciómetro en 360 grados aquí, pues me dé 10 voltios. Y cuando yo lo gire pues aquí hasta los 0 grados, pues como lo tengo conectado a masa, pues me dé 0 voltios, ¿vale? Entonces, lo que yo introduzco por la entrada, como podéis ver, es esta ruletita de aquí, que no es más que el potenciómetro, y para el usuario, como he dicho siempre, va de 0 a 360 grados. Pero claro, en la realidad todos sabemos que yo no estoy metiendo por ahí a un motor grados, lo que yo le estoy metiendo es tensión, ¿verdad? Entonces, si yo por ejemplo pongo mi ruleta en 360 grados, en realidad lo que se me va a introducir por la entrada por aquí, ¿verdad? Son, como hemos dicho, 10 voltios, porque voy a alimentar este potenciómetro de 0 a 10 voltios. Entonces, si yo visualmente meto 360 grados, pero en realidad lo que le estoy metiendo son 10 voltios, ¿cuánto va a ser el factor de acomodación que tengo aquí? Bueno, pues va a ser, ¿verdad?, de 0,0277. ¿Por qué? Porque 360 por 0,0277 son 10. Y 180 por 0,0277 son 5. ¿Vale? Es una regla de 3 al final. Entonces, este es el numerito teórico, ¿vale?, por el cual yo tengo que multiplicar para saber qué tensión estoy introduciendo. Vale. Luego, esa tensión, como vimos ya en el vídeo 1, la voy a conectar a lo que es el regulador, ¿vale? Y os recuerdo que en el vídeo 1 nosotros pusimos el regulador A1. También os recuerdo que el regulador, bueno, hay 3 tipos de reguladores que yo voy a poder manejar en esta maqueta, y con el potenciómetro de K y con el potenciómetro de tau I, yo lo que hago, o sea, lo que hay por debajo de eso es una circuitería hecha con amplificadores operacionales como los que vimos en clase. Entonces, tú cuando meneas K, lo que estás haciendo es menear una resistencia para conseguir una ganancia, ¿vale? Y cuando meneas esta tau I, lo que estás haciendo es menear también un condensador, ¿vale? Varías el valor del condensador para poder también cambiar esa tau I, ¿vale? Es decir, por debajo está la circuitería que nosotros verdaderamente hemos estudiado en clase, ¿vale? Para poder meter tanto la K como la tau. Entonces, en principio, en este vídeo 2, el regulador va a estar a 1, ¿vale? La acción del regulador es lo que iría directamente al motor, pero en este caso yo solo quiero ver lo que son los factores de acomodación en este vídeo, por lo tanto yo no voy a conectar nada al motor,
¿de acuerdo? O sea, yo no conecto nada al motor. Eso sí, yo aquí sigo en la derecha, tengo mi motor, donde yo sí que voy a poder, ¿por qué no?, conectar a la salida del eje de ese motor este potenciómetro de aquí, que es un potenciómetro rotativo, como veis en el dibujo, exactamente igual que el de la entrada, ¿vale? Es decir, yo en la salida del eje voy a conectar un potenciómetro en teoría igual, que lo voy a alimentar igual de 0 a 10 voltios y que a los 360 grados haga corresponder 10 voltios, ¿vale? Y que voy a poder, por ejemplo, pues menearlo a mano, ¿vale? Voy a tener que menearlo a mano para ver la salida de tensión, que la veremos por aquí, ¿vale? Aquí yo colocaré un voltímetro, ¿vale? Para poder ver qué tensión de salida me está dando ese potenciómetro, ¿vale? Entonces, aquí es donde llega el factor de acomodación que vamos a tener aquí, en esta salida de este potenciómetro. Entonces, claro, yo me voy a tener que fijar que cuando yo meta un ángulo de consigna por la entrada, ¿vale?, yo en la salida, aquí en la salida, en el potenciómetro de salida, voy a tener que conseguir el mismo valor. Y ahí es donde entran los factores de acomodación. Entonces, os adelanto que como son dos potenciómetros iguales, este factor de acomodación va a ser enormemente parecido, ¿vale? Va a ser prácticamente de 0,0277. Entonces, la salida de este potenciómetro, ¿vale?, esta salida va a tener que venir realimentada por aquí. Ahora os voy a enseñar el cableado, porque esto que veis aquí no es más que un amplificador operacional inversor, ¿vale?, que lo que me hace es, cuando yo varío, poder meter un factor de acomodación para que en la salida haya lo mismo que en la entrada. Como en este caso prácticamente es lo mismo, yo aquí voy a tener que multiplicar por 1, ¿vale? Porque al final, recordar que esta multiplicación, 1 por 0,0277, ¿vale?, esta multiplicación que tengo en este caso tiene que ser exactamente igual que el factor de acomodación de entrada, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre en este caso, ¿vale? Pero imaginaros que vosotros tenéis aquí un transductor que si tú le metes por la entrada, por aquí 10 voltios, resulta que aquí en la salida, ¿vale?, en el mismo ángulo no te da 10 voltios, resulta que te da 9 voltios. ¿Vale? Entonces, claro, esta relación ya va a cambiar. Esto ya no va a ser 0,0277. Y tú vas a tener con este potenciómetro, ¿vale?, que es como digo un amplificador inversor, vas a tener que menear este número, acomodarlo, ¿vale? Por eso se llama factor de acomodación, para que al final la multiplicación de estos dos dé justo 0,0277. ¿Vale? Pero repito, en este caso, y como vais a poder ver en el vídeo ya, digamos, más práctico, ¿vale?, vais a poder ver que esto prácticamente está en 0,027, ¿vale? Y aquí no es exactamente 1,1, pero yo hice una vez la práctica concienzudamente, creo que son 0,96, 0,97, ¿vale? Es prácticamente 1 para que la multiplicación me dé justo este mismo numerito, ¿vale? ¿Qué consigo yo con eso? Bueno, pues yo lo que consigo es que la entrada que yo ponga, ¿vale?, el ángulo de entrada que yo ponga, que por ejemplo aquí son 4,2 voltios, bueno, pues aquí en la salida, para poder realimentar, yo voy a tener 4,2 voltios. Recordad por la teoría, tiene que ser de la misma naturaleza, tensión, y del mismo valor, ¿vale? Y ya dejaría totalmente preparado mi sistema para poder hacer luego más cosas. Entonces, voy a dejarlo más o menos, esos serían los valores que yo tengo que introducir. Y ahora me voy a venir a la maquetita, ¿vale?, para
que veáis cómo se cablearía. Pero lo más importante es lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Lo que acabamos de ver. Empezar a relacionar lo que era mi diagrama de bloques de teoría, empezar a relacionarlo con componentes hardware, porque son componentes hardware en este caso, ¿vale? Bien, entonces me voy a la maquetita, ¿vale? Me voy a la maquetita y, como digo, voy a empezar a lo que sería el cablear, ¿vale? Voy a coger este. Vale, entonces lo que yo aquí tengo que hacer es a ver, no me lo voy a poner más acá para que lo veáis bien. Sí, lo que tengo que hacer es, aquí tengo el potenciómetro de entrada, ¿vale? De 0 a 360 grados. Así que lo que voy a hacer es alimentar con un cablecito 10 voltios a 360 grados y 0 voltios a 0 grados, ¿vale? Y esta sería la entrada. Por aquí es donde tengo la entrada. Y la entrada del potenciómetro me la llevo directamente aquí a lo que es la entrada, ¿verdad?, del sumador restador, ¿vale? Aquí es donde tengo yo el regulador. Y aquí puedo ver el simbolito del sumador restador. Este de aquí, vaya. Este que veis aquí, ¿vale? Voy a borrar esto para no liar la manta, ¿eh? Vale. Bueno, sigo con cableado. Ya he alimentado el potenciómetro de entrada, pero ahora tengo que alimentar el potenciómetro de salida, que lo tengo en otra parte de la maqueta, ¿vale? Lo tengo justo en lo que es la maqueta donde está el motor. Entonces, aquí lo tengo, ¿vale? Aquí en la izquierda. Entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo. Me cojo 10 voltios de aquí y alimento aquí. Y me cojo 0 voltios y alimento aquí, ¿vale? El potenciómetro de salida, el que está enganchado, conectado mecánicamente al eje del motor. Y la salida, ¿vale? La salida del potenciómetro de salida es el que tengo aquí, y este es el que yo tengo que llevar ahora para hacer el factor de acomodación y para poder realimentar. Entonces, ¿por dónde realimento? Por aquí, ¿vale? Y entonces me preguntaréis, entonces, Antonio, este que está aquí, ¿vale? Este verde que está aquí, ¿para qué es? Bueno, ese simplemente es para poder ver el valor una vez que yo he acomodado, ¿verdad?, con el potenciómetro para colocar el factor de acomodación, que hemos visto aquí, ¿vale? Que hemos visto aquí. Porque es que si no, yo no podría ver qué valor estoy acomodando, ¿vale? Entonces aquí simplemente es pues para poner el voltímetro y ver que si en la entrada yo tengo 5 voltios, pues justo en la salida hay menos 5. Recordar que tiene que ser negativo porque, ojo, esto tiene que ser un restador, ¿eh? Este es más y este es menos. O sea, este de aquí será un amplificador inversor, ¿vale? O sea, que me invierta la señal para que me entre con negativo, porque yo tengo que restar entrada de salida, ¿vale? Y esto sería todo respecto a los factores de acomodación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en el vídeo práctico? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora en el vídeo práctico es que yo aquí por la entrada voy a colocar 180 voltios, ¿vale? Y voy a tener que mirar cuánta tensión tengo aquí, ¿vale? Y esto lo haré con un voltímetro, ¿vale? Tendrían que ser 5 voltios y ya lo vais a ver que no son exactamente 5 voltios, ¿vale? Pues lo que sea, 5,3 creo que van a dar. Luego me iré al motor, que está totalmente parado, y de aquí lo cogeré con las manos, ¿vale? Y lo giraré, porque se puede girar tranquilamente, para que el potenciómetro de salida me indique también 180 grados, ¿vale? Justo lo mismo que la entrada. Y entonces lo que haré será venir aquí y mirar con el voltímetro qué tensión hay, ¿vale? Y
como será una tensión, va a ser una tensión prácticamente igual o muy parecida. Pero como tiene que quedar exactamente igual, pondré aquí ahora el voltímetro, lo pondré aquí, ¿vale? Para que con este amplificador inversor, con este potenciómetro que me va a menear la resistencia, poder medir en ese voltímetro exactamente lo que estoy metiendo por la entrada, ¿vale? Y nada más, eso sería en la realidad ajustar unos factores de acomodación. No deja de ser más que un potenciómetro, que es un amplificador inversor, que lo único que te hace es adaptar el mismo valor de salida al valor de entrada que tú le estás poniendo antes de realimentar y antes de conectar el motor. Vamos ahora con el vídeo práctico. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, he alimentado de 0 a 10 voltios a lo que es el potenciómetro rotativo de entrada, que va desde 0 pues hasta 360 grados. Y luego, lo mismo he alimentado de 0 a 10 voltios el potenciómetro rotativo que tengo acoplado al eje reductor del motor. Los cablecitos de este potenciómetro van por dentro y van conectados al potenciómetro que está aquí en la parte de atrás, como se ha podido ver durante los contenidos. Entonces, lo que yo quiero ahora es, mirad, sin conectar el motor y nada, quiero introducir aquí una señal de entrada que, por ejemplo, corresponda a 180 grados de entrada. En cuanto a ángulo, entonces voy a tener que ver cuánta tensión, ¿vale?, voy a tener yo en mi voltímetro. En realidad, 180 grados tendrían que ser justo 5 voltios, porque si 360 grados son 10 voltios, pero como podéis ver, pues aquí lo que es la calibración de, bueno, pues de estas divisiones que tenemos aquí de los ángulos, pues no encajan perfectamente. Entonces, bueno, pues como veis aquí, poniendo 180 grados voy a tener 5,3 voltios. Lo importante con esto es que yo tenga la misma tensión de entrada que en la salida, en bucle abierto. Ese sería el siguiente paso. Entonces, recordad, 5,3 voltios. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a buscar aquí en el eje reductor, voy a buscar esos 180 grados, ¿vale? Y me tendría que dar, ¿verdad? Voy a medir en la salida, que no había cambiado el voltímetro, en la salida del potenciómetro, y justo a esos 180 grados, perdonadme que tape para hacerlo bien, me tendría que dar 5,3 voltios, ¿vale? Y efectivamente, ahí tengo esos 5,3 voltios, ¿vale? Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso sería coger la salida del potenciómetro rotativo de salida y conectarlo a la conexión de realimentación de la maqueta, ¿vale?, que la tenemos aquí abajo. Entonces, como veis, este no está conectado directamente a la entrada del restador para que se reste con la entrada, porque a lo mejor tenemos que poner un factor de acomodación que me adecue la señal de entrada con la de salida, que recordar que tiene que ser igual. Entonces, voy a medir aquí a la salida del acondicionador, que me debería dar menos 5,3 voltios. Entonces, en principio, parece que tengo el factor de acomodación, que es como veis, si lo muevo, ¿vale?, estoy cambiando el factor de acomodación, por lo cual lo que yo tengo que conseguir, ¿verdad?, es ese 5,3 voltios. Vamos a ver si lo consigo. Bien, ahí lo tengo, ¿vale? El factor de acomodación no llega a 1, ¿no? Sería unos 0,95, 0,96, creo recordar, por una práctica que hice, ¿vale? El caso es que ya tenemos la tensión de entrada, vuelvo a ponerla aquí, 5,3, igual que la señal de salida, acondicionada y todo con el factor de acomodación, pero obviamente en negativo porque se tiene que restar.